found it hard to find a day got left behind. I would trade it for a smile. Seguimos en Psicologiando. Y desde el punto de vista de lo que estamos tratando, muchas de las preguntas que nos hacemos permanentemente también los analistas hacen a de qué manera se da el análisis y cómo se enfoca el análisis. Y a veces se surgen críticas del punto de vista de que al haber tantas terapias o tantas modalidades, si la que más usualmente tenemos en cuenta, que es el psicoanálisis, es efectiva o no es efectiva. ¿Y por qué te digo psicoanálisis? Porque yo diría que, no sé si ustedes me quieren corregir, pero el 80% por lo menos de los que hacemos terapia tenemos más predilección por el psicoanálisis que por otro tipo de terapias, ¿no? Entonces, al haber tantos psicólogos, sobre todo en nuestro país, y al ser la mayoría de psicoanalistas, lo que más nos vamos a encontrar son preguntas sobre el psicoanálisis, ¿sí? Acá tengo justamente a Freud, que tomando parte de su discurso, él decía: el progreso del psicoanálisis se ve demorado por el terror que siente el observador corriente de verse reflejado en su propio espejo. Los hombres de ciencia suelen hacer frente a las resistencias emocionales con argumentaciones y quedan así plenamente satisfechos. Quien desee no pasar por alto una verdad, hará bien en desconfiar de sus antipatías, y si pretende someter a examen crítico la teoría del psicoanálisis, antes de dedicarse a ello, deberá analizarse. O sea, ahí tenemos la defensa de Freud con respecto a estas situaciones donde otras terapias incurren. ¿Y a qué se debe esto? Y porque la mayoría de la gente quiere respuestas rápidas. Y obviamente, ¿quién se va a someter a una ciencia que en vez de darte respuestas te hace preguntas? ¿Quién se va a someter a algo que de por sí te genera a vos más posibilidad de preguntarte qué te está pasando que darte respuestas a lo que vos querés escuchar? Y bueno, obviamente, de muchas corrientes, sobre todo las norteamericanas, donde las respuestas rápidas son parte de, ¿cómo decirlo?, fórmulas que de alguna manera intentan dar soluciones para las situaciones concretas que cotidianamente nos pasan, a veces uno encuentra que la solución rápida es mejor que andar una terapia que capaz que nunca termina. Entonces, de esta manera, el psicoanálisis es cuestionado. Bien, yo pongo en cuestión ahora eso, ¿no? ¿Qué respuestas podemos dar a esas dudas de una persona que dice: ¿y cuándo termina esta terapia? Y si yo quiero soluciones rápidas, ¿por qué tengo que estar esperando? Entonces, a ese punto quiero también que nos dediquemos un poco a debatir, ¿no? Le doy las palabras a las tres profesionales que quieren hablar. Terapia terminable o interminable, ¿no? Y yo creo que vos hablaste algo de resolución. Y sí, se resuelven cosas. La terapia puede ser interminable porque, a lo que habíamos hablado antes, ¿no? La angustia existencial va a estar siempre de telón de fondo, pero los conflictos se resuelven. Lo que pasa que a veces, sin defenestrar ninguna corriente, la cognitiva, todas tienen su aporte, digamos, me parece, dentro del ámbito psi, pero dejarlo en una cuestión de tiempo para resolver, y la psiquis no entiende de los tiempos lógicos. Yo creo que lo importante de aclarar es que en realidad el psicoanálisis descubre, o Freud descubre, algo del aparato psíquico que él lo describe como, bueno, así otras ciencias tienen una radiografía para mostrar. Nosotros tenemos, diríamos, esto de nuestro aparato psíquico, que hay un mundo inconsciente del cual no manejamos. Y esto me parece que es lo que le resuelve a cierta gente descubrir algo de lo inconsciente que no puede por sí solo. O sea, ¿por qué el psicólogo? Porque hay un otro que va a tener una escucha diferente, que va a lograr interpretar o hacer algún tipo de acción sobre lo que está escuchando, que puede modificar algo en esa persona. O sea, yo creo que esa es nuestra labor, diría. Yo creo que somos como oficios, es un oficio de artesanía, ¿no? O sea, porque yo lo considero esto, un oficio de artesanía, como un rompecabezas que vamos armando y vamos poniendo a veces esa piecita que a esa persona le falta. No sirve ponerla a nosotros, sirve que la persona la descubra. Y en esto yo creo que es en la teoría del psicoanálisis algo revelador, no solamente para la psicología, sino para el mundo en sí. Porque Freud hace como una ruptura, ¿sí? Una ruptura donde, diríamos, los dolores del alma, que decía él que trabajaba la filosofía, él dice, bueno, pero hay algo que al hombre le duele enormemente y que no puede hacer nada sobre la muerte y sobre la sexualidad.
Se decía que es la herida narcisista que provoca el psicoanálisis, que dentro de la humanidad hubo 3 grandes momentos, ¿no? En donde se hizo esa herida narcisista el engrandecimiento del ser humano, ¿no? Primero, cuando se le dijo que la Tierra no era el centro del universo, y nos bajaron del lugar de geocentrista, donde el hombre era el que fue, al ser creado por Dios, era el centro de todo. Después nos sacaron el lugar de ser hecho por Dios, porque a partir de Darwin somos también continuidad del mono. Y por último cae Freud para decirnos, ni siquiera somos dueños nosotros mismos porque tenemos algo ahí que ni siquiera dominamos. Con lo cual, esa herida narcisista es justamente lo que a veces nos cuesta aceptar, muchas veces, ¿no? Sí, seguro. Y igualmente también yo creo que el tiempo y que haya terapias nuevas, que hayan surgido, nuevas corrientes, también es como va la sociedad, que se busca respuestas rápidas y fáciles. Y bueno, y quizá un tratamiento es psicoanalítico, lleva un poco más de tiempo, de acuerdo también acá al paciente, y si bien, o sea, otras terapias también nos sirven, pero bueno, es de acuerdo también a la problemática de cada uno. Nos queda pendiente lo de transferencia y contratransferencia, ¿no querés recordar qué era? Bueno, también influye en el proceso del tratamiento, está la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es cuando el paciente deposita en nosotros sentimientos que vienen ya infantiles y que se reaviva en el analista. Y la contratransferencia es lo que uno siente en relación al paciente, o sea, influye mucho que haya una buena transferencia para poder establecer un vínculo y a partir de ahí la dirección de la cura. Muy bien. Entonces, esquema del dispositivo analítico dispuesto por Freud, ¿no? Como para que la terapia tenga, digamos, un buen curso. Justamente quería hacer una pregunta con respecto a la transferencia. ¿Qué pasa con el psicólogo ante estas cuestiones donde también él siente cierta transferencia con el paciente? ¿Cómo lo maneja? Contratransferencia, sí. Eso es lo que definimos contratransferencia. Claro. Eso lo definimos contratransferencia, lo que te provoca un paciente. Bueno, en realidad creo que lo que nosotros tenemos que pensar que somos humanos, ¿sí? Y que nos van a provocar cosas los pacientes, que a veces pueden ser broncas, pueden ser estados en los que uno no tiene bien claro qué es lo que le está pasando. Yo para eso creo que uno tiene que ser un buen lector a través de su propio análisis. Esto se lleva al propio análisis del terapeuta, ¿sí? Donde un poco vamos como despejando qué es lo que no nos permite ver exactamente al paciente. Ahí, Susana, me dejas lugar a una de las preguntas que nos hicimos, que a veces uno escucha y dice, yo tengo que confiar en un psicólogo que va a un psicólogo, pero entonces está más loco que yo, ¿no? Eso lo escuchamos por ahí y tenemos que aclarar algo que es muy importante para eso, ¿no? ¿Quién quiere aclararlo?